Bien, buenos días, queridos alumnos del segundo año de secundaria. Quiero saludarles a todos y decirles que estos tiempos de coronavirus, en este tiempo de cuarentena, por favor, no salgan de casa, quédense, obedezcan a papá, obedezcan a mamá, obedezcan las disposiciones del gobierno porque la situación está difícil. Pero gracias a Dios que como colegio pues se ha ideado, y además a nivel estatal, que se ha ideado estas clases que van a ser, pues van a reemplazar, por lo menos en este tiempo, hasta que dure la cuarentena, van a reemplazar a las clases que normalmente hacemos. Como tenemos que continuar lo programado, es que estamos aquí, una vez más, ya desde el video para poder enseñar, para poder continuar con nuestra labor. Pues bien, habíamos visto nuestro trabajo en, esta, en estos días, es en el curso de religión, es estudiar de una manera panorámica la Biblia. ¿Y por qué estudiar la Biblia? Porque Dios dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no nunca va a pasar. La palabra de Dios es importante para nosotros. Esta nunca va a pasar. Por lo tanto, tengamos en claro eso y de eso vamos a estar estudiando en estos días. Pues bien, habíamos visto que la Biblia se divide en dos grandes grupos. El primer grupo llamado Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Y el segundo grupo, Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento se divide a su vez en algunos segmentos. Por ejemplo, el primero de ellos es el Pentateuco, el que vamos a estudiar ahora. Pero también no solamente es eso, sino que también hay otros como, por ejemplo, primero dijimos el Pentateuco, luego vienen los libros históricos. Son una cantidad de 12 libros importantes y que nos muestran algunos detalles importantes de la historia de Israel. También de allí vienen los libros poéticos, libros de poesía escritos desde Salomón, David, el mismo Moisés escribió grandes poesías importantes. Por eso también libros poéticos es importante. También vienen luego los libros proféticos, en los cuales se subdividen en dos: profetas mayores y profetas menores. Eso es todo el Antiguo Testamento. Muy bien, ahora entramos exactamente al curso o a lo que nos toca el día de hoy, que es el Pentateuco. Pentateuco, un nombre de repente para ti te suene raro, difícil. Pentateuco, ¿qué es eso? Me está enseñando el profesor en otro idioma. Bueno, este término indica o viene del vocablo griego penta, que indica cinco, penta. Y teuco, evidentemente libros, cinco libros. Muy bien, y se refiere a los cinco libros del Antiguo Testamento, a los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. Y te doy un detalle más. A estos cinco primeros libros, los judíos le llaman la Torá. Acuérdate, la Torá. ¿Y esto qué es? Pues, ¿qué o cuáles son? Son cinco, como te dije, y el primero es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los cinco primeros libros cuyo escritor fue Moisés. ¿Quién escribió? Moisés. Muy bien. Moisés, escritor del Pentateuco. Y estos cinco libros empiezan con, evidentemente, Génesis. El libro de Génesis. Ahora, solo recordar un detalle. Muy bien. Solo recordarte que, a ver, el Pentateuco fue escrito por Moisés y más o menos alrededor de 1500 años. O sea, hace realmente cerca de
Si estamos 2000 años después de Cristo y 1500 años antes de Cristo, estamos hablando alrededor de 3500 años aproximadamente, o sea, una gran cantidad de tiempo. Muy bien, tiempo en donde más o menos Moisés vivió. Moisés vivió cerca de 1500 o 1800 antes de Cristo. Entonces, él escribió estos hermosos libros, grandes libros, como el libro de Génesis. Génesis es, pues, el inicio de todo. Simple, para entenderlo, Génesis es el inicio de todo. Allí podemos ver el inicio de la humanidad, el inicio de este planeta, el inicio de la familia, el inicio de, eh, pues, el pecado, la introducción del pecado. Y también la promesa de salvación, que no hay que tener claro en eso. Entonces, Génesis indica el comienzo de todo. Muy bien, el origen del universo, el origen de los idiomas, el origen del pueblo escogido de Israel, etc. Ahora, quiero especificarte un detalle más. Ojo con esto. Génesis se divide en dos bloques muy puntuales. Acuérdate bien, dos bloques muy puntuales. Ojo, pregunta para el examen. Papito, atento. Mamita, atenta, porque esto es importante. Pregunta para el examen. Resalten minuto 6. Pregunta para el examen. 1. Génesis, de los capítulos del 1 al 11, indica o enseña o muestran todo un trabajo pues grande, lo que le llaman un trabajo universal. ¿A qué me refiero? Es Dios mismo obrando, trabajando en la humanidad entera, en el universo, desde la creación 1. Todo lo que se hace del 1 hasta el 2 es nivel universal. Repito, la creación del primer matrimonio, Adán y Eva. Luego la introducción del pecado, que es universal. No solamente pecamos los peruanos, los chinos, los cubanos, los de Mongolia también pecan. Todos pecamos. El pecado es universal. ¿Qué más? Ahora, Noé, el gran diluvio, la gran inundación. Hay historias babilónicas antiguas que resaltan que hubo una inundación. En la cultura azteca también ellos han escrito, hay unos escritos que dicen que sí hubo una inundación. Imagínate, en América, en Asia y en todo el mundo hubo una gran inundación. Consecuencias universales. Después de eso, la Torre de Babel, universales también, porque ¿cómo se explica el nacimiento de los diferentes idiomas? ¿Cómo? Porque la gente no apareció en el mundo hablando español. Ya en alguna clase hemos tenido y hemos aprendido de que incluso el mismo español es una mixtura de varios idiomas. Hablamos por ejemplo, del griego, del latín, de una mixtura de todo eso, griego, latín, árabe, alemán, etcétera. Entonces, ese es el español enriquecido. Pero bueno, luego, ¿qué más? El origen de los idiomas. Y llegamos al capítulo 12, en donde de ahí, de 12 al 50, se trabaja puntualmente con el tema del pueblo escogido. Dios llamando a un hombre a los 75 años, llamado Abraham. No era judío, no era israelita, no era hebreo, él era babilonio. Él era de la capital de Babilonia, Ur, de los caldeos de allí,
Dios sacó a este hombre a los 75 años, ya viejo, para que salga de su padre, para que salga de donde vivía y vaya a un lugar que él le mostraría. Por eso es que a Abraham le dicen que es el padre de la fe, porque oyó a Dios y le obedeció y salió. Este Abraham después, Dios después de 25 años, imagínate, a los 100 años, Dios le promete antes, a los 75, que iba a tener muchos hijos. Ahora, ojo, Abraham, su nombre es Padre Bendecido. Eso significa Abraham. Pero no tenía hijos. Es como que te llamaras gordillo y seas flaco. Es como que te llamaras delgadillo, te apellidaras delgadillo y seas tremendo, así como el profe Daniel, gordito, pues, no delgadillo, imagínate, delgadillo espíritu, no te pases. Abraham se llamaba Abraham, padre bendecido, pero no tenía hijos. ¿Qué tal contradicción? Sin embargo, él obedeció a Dios, obedeció las promesas y Dios le bendijo. A los 100 años todavía, 100 años, imagínate tú. Pero bueno, continuamos. Tuvo un hijo, ese hijo tuvo hijos y al final se hizo todo un pueblo. Y terminamos Génesis con el pueblo de Dios, con Jacob emigrando a Egipto. Y allí se quedan ellos. Y allí termina. Jacob en Egipto. Pues bien, Éxodo, Dios dice, Éxodo, segundo libro, Dios libera a su pueblo de Egipto. Éxodo, te cuento así cortito, Dios está, el pueblo está en Egipto, el pueblo ahora ha crecido, son más de 2 millones de personas, ya han pasado cerca de más de 300 años, ya son 2 millones de personas, o sea, es el doble de San Juan del Urigancho, una cantidad enorme. Los egipcios están asustados, ellos dicen, oh, y ahora los israelitas, los hebreos se están multiplicando y nosotros no podemos multiplicarnos como ellos. Uno de estos días se van a juntar, no van a hacer golpe de Estado, van a gobernar ellos, se van a unir con otros grupos y nosotros vamos a terminar siendo esclavos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ganarles, vamos a darles, vamos a hacerlos esclavos nosotros primero. Y así empezaron. Les empezaron a hacer trabajar, les empezaron a hacer, a esclavizar, a darles trabajos terribles y ellos nunca se habían metido con los egipcios en el sentido de que nunca anhelaban el poder egipcio porque se dedicaban a sus ganadería, a criar sus ovejitas. Ellos eran un pueblo pacífico. Eso es lo que dice la Biblia, pacífico. Sin embargo, los egipcios los esclavizaron, les prohibieron tener hijos. Sin embargo, ellos seguían multiplicándose. Y en eso, y en una de esas, un hombre se casa con una mujer, ambos de la tribu de Leví, los padres de Moisés, y tienen a este niño precioso llamado Moisés. No lo pueden tener más después de 3 meses. Y lo hacen una canastita y lo tiran al río y accidentalmente esta canastita en el río pues va a parar justo a donde se está bañando la princesa. Ya el resto es historia conocida. Moisés crece, por un accidente mata a un egipcio a los 40 años, huye al desierto porque temiendo que Faraón lo mate. Acuérdate que hasta ese tiempo primaba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si tú robas a alguien, a ti te roban. Si tú o mejor dicho, si tú robabas a alguien, te cortaban la mano. Si tú matabas a alguien, tú tenías que morir.
ojo por ojo, diente por diente. Ese era aquel tiempo. Gracias a Dios ya no estamos en ese tiempo. Entonces, eso pasó con Moisés. Huyó. Estuvo 40 años en el desierto. Dios se le revela en el desierto y le dice, oye, regresa y yo te voy a ayudar. Vas a liberar a mi pueblo. Y entonces Moisés obediente va, regresa, y por muchas obras magníficas que Dios hace, es que este pueblo es liberado. Es liberado y salen todos esos 2 millones de personas, salen rumbo al desierto buscando la tierra prometida. Y ahora en el desierto ellos son rebeldes a Dios. Y ahí empieza el libro de Levíticos. El libro de Levíticos, el tercer libro, el pueblo está en el desierto y ellos necesitan ordenarse. Y sobre todo a los levitas, que eran una tribu muy especial, llamados para ser los servidores de Dios. Y entonces les manda Abraham a que los levitas se puedan hacer todo un trabajo muy importante. De ahí, este libro de Levíticos narra eso, es un manual para los levitas, muy bien, y describe todos los aspectos necesarios para que el pueblo de Israel tenga una relación con Dios, los rituales, todo lo que tenían que hacer, la religiosidad israelita. Ok, entonces, Levíticos. El pueblo sigue en el desierto. Continúa el cuarto libro, Números. Entonces, como os dije, el pueblo de Dios desobedece. Mandan a 12 espías, ya han llegado a la tierra prometida. Pero la tierra prometida no es que la gente que vivía ahí les iba a decir, saben qué, pasen, tomen esta tierra y quédense con ella para siempre. No. Es más, la gente que vivía en esta tierra, en Canaán, era una gente perversa. Los cananeos eran inmorales. Y esa inmoralidad los llevó a que Dios los expulse de ahí. Entonces, el libro de Números, ya los israelitas están frente a Canaán. Entonces, Moisés manda 2 espías para que vayan a investigar en el pueblo. Cuando regresan los espías, regresan asustados. 10 de ellos dicen, no sabe qué, no queremos volver allá porque son gigantes. Es una tierra que tiene mucha vegetación, pero hay gigantes y ellos nos van a matar. Somos como langostas. No vamos a morir. Moisés, ¿a qué nos has traído a morir en el desierto? Y este pueblo se revela terriblemente. ¿Y sabes qué hacen? Se oponen a Moisés. Le quieren hacer golpe de estado. Y Dios se enoja por una razón. Porque el pueblo no confía en Dios. Si Dios lo sacó, imagínate tú, Dios habiéndole sacado de Egipto con señales y prodigios en una nación que es una potencia en ese tiempo, ¿cómo no va a poder sacar o introducir a su pueblo a otra nación? Le faltaba fe. Solo 2 hombres dijeron, no, sí podemos. Josué y Caleb. Ojo, mamita, minuto. Este tiempo, no sé, 19. Segunda pregunta para el examen. ¿Quiénes fueron esos 2 hombres? ¿Y en qué libro está? Caleb, Josué. Ellos dijeron, ¿saben qué? Pueblo, si Dios nos ha introducido hasta aquí, nos ha guiado hasta acá, ¿por qué no volver a eso? ¿Por qué no creerle a Él? Él puede hacer. Y ellos dijeron, no se puede. ¿Y sabe qué pasó? Evidentemente no se pudo, pues. Dios se enojó de tal manera que los castigó. Dijo, ¿saben qué? 40 años van a estar en el desierto. 40 años van a estar aquí, sabiendo que es el polvo, que es la tierra.
que es pasar hambre, aunque Dios nunca les hizo pasar hambre, pero así fue. Dios los castigó 40 años. Toda esa generación de incrédulos murieron. Todos. Solo de ellos se salvaron dos. Acuérdate. Josué y Caleb. Ahora otro detalle más. Aún hasta hasta Moisés murió. Moisés no entró a la tierra prometida. Y a eso puedes preguntarme de repente en el chat para poder conversar acerca de eso. Pero fíjate. Entonces están errando 40 años en el desierto. Mueren los viejos y los niños que habían nacido en el desierto, los niños que habían salido de Egipto muy bebés, ahora se hacen grandes hombres fuertes. Así como tu profesor Daniel, fuertes. Y entonces Moisés, ya en la postrimería de su vida, tenía cerca de 120 años. Escribe el último libro de Deuteronomios. Ya han pasado 40 años. Ya están otra vez para entrar a la tierra prometida. Moisés los reúne y les hace recordar su historia al pueblo de Israel. Oye, ¿saben qué? Dios me mandó para esto. Hemos pasado esto, hemos salido de la tierra de Egipto y ahora estamos aquí. Y les ordena en este libro de Deuteronomios, les ordena a continuar. Por eso Deutero significa segundo. Deutero, acuérdate del griego Deutero. Mamá, ojo. Tercera pregunta. ¿Qué significa Deutero? Ya. Es segundo. Nomos, ley. No es que se hayan dado la segunda ley, no. Sino es que por segunda vez Moisés, ya a la edad de 120 años, les repite la ley. Eso es el Deuteronomio. Y después de eso el pueblo hace un pacto de seguir adelante y está listo para entrar a la tierra prometida. ¿Y sabes qué pasa? Se muere Moisés. Y ahí termina el Deuteronomio, con la muerte de Moisés. Muy bien, hasta allí la clase. ¿Qué aplicación podemos dar? 3 aplicaciones. 3. 1. Me gusta la historia de Abraham. Dios le habló a Abraham. Hoy Dios nos habla a través de su palabra. ¿Y sabes qué? Abraham obedeció a Dios. La pregunta es, ¿tú estás obedeciendo a Dios? Y te pregunto a ti, hijito, ¿estás obedeciendo a tu papá, a tu mamá? ¿Estás obedeciéndoles? La obediencia es importante. Si te dicen, oye, lávate las manos por 20 segundos, ¿estás haciéndolo? ¿Te estás saciando? ¿Sabes que para no contraer el coronavirus es limpiarse constantemente, lavarse constantemente? ¿Lo estás haciendo? ¿Eres obediente? Primera cosa, Abraham fue obediente. Segunda cosa, Moisés. Moisés obedeció a Dios. Moisés tuvo fe, creyó. Mira, ¿sabes qué? Te digo un secreto. Acá entre nos, era imposible, escúchame bien, era imposible que Israel saliera de la esclavitud de Egipto. Era imposible, porque los egipcios eran terribles. Tenían las mejores armas. Era una potencia mundial. Pero ¿sabes qué? Moisés le creyó a Dios y salieron. Tú preguntas, pero profe, ¿pero por qué? ¿Por qué voy a...? ¿Por qué ahora? ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué me enseña esto? Te digo, el coronavirus nos está atacando a nivel mundial. 2. El coronavirus ahorita no tiene remedio, no hay vacuna. Si te agarra, te agarró. Y si te lleva, si te enfermas, lo único que van a hacer allá es ponerte oxígeno. Nada más.
¿Te das cuenta? Por eso cuídate. Pero aquí viene la enseñanza. Abraham creyó en Dios. Moisés creyó en Dios. Y nosotros también debemos de creer de que podemos salir de esta. Podemos salir. Confiemos en Dios. Y si nunca has orado, ahí, acércate, ora. Podemos salir de esta. Confiando en Dios. Y tres. Estos dos hombres, Josué y Caleb, cuando todas las cosas estaban patas arriba, ellos se mantuvieron fiel. Mira, alumna, hijito, hijita, escúchame bien lo que te voy a decir. Escúchame bien porque es importante. Mira, aún en casa, cuando tú pienses que las cosas están patas arriba, cuando de repente mamá, papá están preocupados y tú los veas preocupados, ¿sabes qué? Te animo. Dales ánimo. Ayúdales. Sé el mejor hijo. No seas rebelde, sino al revés. Trate de hacer de tu casa un pedacito de cielo para que puedas tú pues pasarla bien en esta cuarentena. Y así como Josué y Caleb, confía en Dios. Las cosas van a pasar. Esto se va a arreglar, pero tienes que ser fiel. Muy bien. Hasta aquí llegó la clase. A mí me gusta hablar bastante. Solo referirme a la tarea. La tarea, tururú. La tarea, tururú. La tarea, pues, ¿qué es la tarea? Muy bien. Aquí, a ver, atención. Resolver en el cuaderno. Ojo, ahí te vas a poner a hacer la tarea. ¿Qué cosa es? Bien, vas a leer Éxodo, capítulo 12. Éxodo 12. Y vas a contestar. ¿De qué se trata la historia? ¿De qué está hablando Éxodo 12? ¿Qué pasa ahí? Y vas a poner en un párrafo de qué se trata la historia. La historia se trata de esto, cuando esto, y esto. Un párrafo de 7 líneas nada más. 2. ¿Cuáles son los personajes principales? También, personajes principales. Ahí tú vas a poner quién está actuando, quién está haciendo. Ahí están los personajes principales. Muy bien. 2 o 3. ¿Cuál es el contexto histórico de la historia? Valga la redundancia, no histórico, historia. Bueno, ¿cuál es el contexto histórico? Tienes que allí situarte de qué está hablando, en qué momento está Israel. Acuérdate, Éxodo. Muy bien, ya con la clase de hoy ya te vas a acordar. Entonces vas a poner ahí un pequeño, chiquito nomás, unas 2 líneas, de qué se trata. Muy bien. 4. ¿Qué es lo que tenían que hacer los israelitas? Y ahí vas a describir qué tenían que hacer los israelitas. Muy bien. 5. Un dibujo. Tú sabes, un dibujo. Un dibujo que tenga que ver con algo de lo que has aprendido. De repente una Biblia, de repente una pequeña biblioteca. A veces está mi biblioteca, aquí tengo libros, muy bien, bastantes. Sí, gracias a Dios, ahí está mi hermosa biblioteca, ¿sí? Y una pequeña biblioteca, de repente, con 5 cajoncitos, en cada cajoncito, un libro: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, para que te pueda hacer recordar. Pero algo, o de repente a Moisés, de repente a etcétera. Muy bien, hasta aquí ha sido mi clase. Gracias por la atención. Los quiero mucho y acuérdense que tienen que sí o sí cuidarse. No salgan, papito, no permitan que los chicos salgan. E igual ustedes salgan lo
pocas veces. Quédense en casa y así todos vamos a salir ganando. Dios los bendiga mucho, los quiero mucho. Hasta luego.